Bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en una historia que ha mantenido a miles, quizás millones, de fans en vilo, pegados a sus pantallas y con el corazón en la mano, la de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Una pareja que trascendió la pantalla, que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas, en esa conexión mágica que todos anhelamos, y que, lamentablemente, nos dejó con más preguntas que respuestas, con un vacío que ninguna otra pareja ha logrado llenar del todo. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué ese romance que parecía indestructible, ese lazo irrompible que nos hacía soñar con un para siempre, llegó a su fin de una manera tan repentina y dolorosa? Prepárense porque vamos a desentrañar los secretos de Kerem y Hande, el dúo final que nunca terminó como esperábamos, el final feliz que nunca llegó. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan analizando las relaciones amorosas de las celebridades, esas historias que nos hacen identificarnos y preguntarnos qué haríamos nosotros en su lugar, si son fans de las telenovelas turcas tanto como nosotros, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada like, cada comentario, cada suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, a seguir investigando, analizando y trayéndoles las historias más jugosas y los chismes más candentes del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, vamos al lío. La historia de Kerem y Hande es fascinante desde el principio, un verdadero guión digno de una de las telenovelas que tanto amamos. Se conocieron en el set de Sen Kalkapm, Love is in the Air para nosotros, una serie que conquistó corazones en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa del Este, pasando por el lejano Oriente. Sus personajes, Eda y Serkan, eran la personificación del romance moderno, una historia de amor improbable, llena de obstáculos, de malentendidos, de giros inesperados, pero también de química palpable, de esa atracción magnética que te hace querer juntar a dos personas a toda costa. Y esa química no se limitaba a la pantalla, no era solo un truco de actuación. Muy pronto los rumores de un romance entre Kerem y Hande comenzaron a circular, alimentados por cada mirada, cada sonrisa, cada gesto que capturaban las cámaras detrás de escena. Al principio ambos negaron las especulaciones, manteniendo una postura profesional, tratando de proteger su intimidad y evitar que su vida personal eclipsara su trabajo. Pero las miradas, las sonrisas cómplices, los gestos sutiles, la forma en que se buscaban en cada evento, la manera en que se reían juntos, todo apuntaba a que algo más estaba sucediendo, que la chispa que veíamos en pantalla era real y estaba encendiendo una llama fuera de ella. Finalmente, en la primavera de 2021, confirmaron lo que ya todos sabíamos, lo que habíamos estado esperando con ansias: estaban juntos. Las redes sociales explotaron, se desató la locura. Las fotos de sus vacaciones, de sus salidas románticas, de sus momentos de complicidad, de sus risas compartidas, se volvieron virales, inundando nuestras pantallas y alimentando nuestros sueños. Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento, la pareja que todos queríamos ser, la pareja que nos hacía creer en el amor verdadero. Eran jóvenes, guapos, exitosos y sobre todo parecían increíblemente enamorados, irradiando felicidad por cada poro. Cada entrevista, cada aparición pública era una declaración de amor implícita, un guiño a su relación, una forma de compartir su alegría con el mundo. Se complementaban a la perfección, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, se animaban a crecer y parecían tener un futuro brillante por delante, un futuro juntos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde la imagen es tan importante y la realidad a menudo se distorsiona, la perfección a menudo es una ilusión, una fachada que esconde una verdad más compleja. Los primeros rumores de crisis comenzaron a aparecer a finales de 2021 y principios de 2022, como pequeñas grietas en un espejo que reflejaba una imagen idílica. Se hablaba de agendas muy apretadas, de proyectos profesionales que los mantenían separados, de la distancia física que se interponía entre ellos, de diferencias irreconciliables, de peleas constantes. Al principio los fans se negaban a creerlo, se aferraban a la esperanza de que todo fuera un malentendido, un invento de la prensa rosa. Después de todo, ¿cómo podía una pareja tan aparentemente feliz, tan enamorada, tan perfecta separarse? ¿Cómo podía romperse un amor que parecía tan sólido? Sin embargo, la confirmación llegó de forma silenciosa y dolorosa, como un golpe bajo que nos dejó sin aliento. Dejaron de seguirse en redes sociales, ese gesto que en la era digital equivale a una declaración de guerra. Sus interacciones disminuyeron drásticamente, se volvieron frías y distantes.
No hubo comunicados oficiales, ni entrevistas explosivas, ni dramas públicos, simplemente un silencio elocuente que confirmaba lo inevitable: Kerem y Ande habían terminado. La magia se había roto. El cuento de hadas había llegado a su fin. Y aquí es donde comienza el misterio, el laberinto de especulaciones y teorías que intentan explicar el fin de este romance de cuento de hadas, de este amor que nos hizo soñar. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué se rompió entre ellos? Hay varias teorías que intentan explicar el fin de este romance de cuento de hadas, cada una con sus propios argumentos y evidencias. Una de las teorías más extendidas apunta a la presión mediática, al constante escrutinio público al que estaban sometidos. Ser una pareja tan pública, tan expuesta al escrutinio constante de los medios y de los fans, pudo haber sido abrumador, una carga demasiado pesada para llevar. Cada paso que daban era analizado al detalle, cada gesto era interpretado, cada palabra era sacada de contexto. Esta constante vigilancia pudo haber generado tensiones y desgastes en la relación, llevándolos al límite. La necesidad de mantener una imagen perfecta, de complacer a sus fans, pudo haberlos asfixiado y minado su intimidad. Otra teoría se centra en las ambiciones profesionales de ambos, en sus carreras en ascenso. Tanto Kerem como Ande son actores muy demandados, con agendas llenas de proyectos, contratos millonarios y compromisos laborales que los mantenían constantemente viajando y trabajando. Puede que sus prioridades profesionales hayan cambiado, llevándolos por caminos separados, priorizando sus carreras sobre su relación. Es posible que la dificultad para coordinar sus agendas y para pasar tiempo juntos haya contribuido al enfriamiento de la relación, a la pérdida de la conexión y al distanciamiento emocional. También se ha hablado de diferencias personales, de incompatibilidades que salieron a la luz con el tiempo. A pesar de la química innegable que tenían, Kerem y Ande son personas diferentes, con personalidades y aspiraciones distintas, con diferentes formas de ver el mundo. Puede que con el tiempo hayan descubierto que no eran tan compatibles como pensaban, que sus valores no coincidían y que sus objetivos a largo plazo eran diferentes. Las diferencias en sus valores, en sus intereses o en su visión del futuro podrían haber generado conflictos irreconciliables, haciendo imposible mantener la relación. Además, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente el amor se haya acabado, que la llama se haya apagado. A veces las relaciones terminan, por más perfectas que parezcan, por más enamorados que estén. El amor es un sentimiento complejo y cambiante, que puede desvanecerse con el tiempo, que puede ser víctima de la rutina, del estrés y de las circunstancias. Quizás la pasión inicial que unió a Kerem y Ande se fue apagando, dejando paso a la rutina y al desencanto, a la falta de interés y a la desconexión. Pero, ¿por qué nunca se pronunciaron sobre su ruptura? Esta es otra de las grandes incógnitas de esta historia, uno de los misterios que más ha intrigado a sus fans. Es probable que ambos hayan querido proteger su privacidad y evitar alimentar el morbo mediático, preservando su intimidad y evitando que su vida personal se convirtiera en un circo. Una ruptura siempre es dolorosa, y más aún cuando se vive bajo el escrutinio público, cuando cada detalle es analizado y juzgado por millones de personas. Mantener silencio puede haber sido una forma de protegerse a sí mismos y de evitar que la situación se volviera aún más complicada, de evitar el drama y las especulaciones. También es posible que hayan llegado a un acuerdo para no hablar públicamente de su relación, un pacto de silencio para evitar conflictos y proteger su imagen. Quizás ambos consideraron que era mejor mantener la discreción y evitar alimentar los rumores y las especulaciones, dejando que el tiempo curara las heridas y que la historia se diluyera por sí sola. En cualquier caso, su silencio ha contribuido a alimentar el misterio que rodea su ruptura, a crear una atmósfera de intriga y a mantener viva la llama de la esperanza entre sus fans. Independientemente de las razones que llevaron al fin de su romance, lo cierto es que la historia de Kerem y Ande es un recordatorio de que las relaciones, incluso las más aparentemente perfectas, pueden llegar a su fin, que el amor no siempre es suficiente para superar los obstáculos y que el para siempre no siempre existe. El amor no es un cuento de hadas, sino una construcción diaria que requiere esfuerzo, compromiso y comunicación, una inversión constante de tiempo y energía. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron como pareja, la huella que dejaron en nuestros corazones. Nos hicieron creer en el amor, nos regalaron momentos de felicidad, nos demostraron que la química entre dos personas puede ser explosiva y que el amor puede surgir en los lugares más inesperados.
Su historia, aunque breve, quedará grabada en la memoria de sus fans como un ejemplo de romance que trascendió la pantalla, como una historia de amor que nos hizo soñar y que nos enseñó que, a veces, los finales felices no existen. Hoy en día, Kerem y Yandé han seguido caminos separados, enfocados en sus carreras profesionales, buscando nuevas oportunidades y construyendo su futuro. Ambos han cosechado éxitos y han demostrado su talento en diferentes proyectos, consolidándose como dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Aunque ya no estén juntos, su legado como pareja sigue vivo en el corazón de sus fans, que aún sueñan con una reconciliación y que se niegan a olvidar la magia que compartieron. Y quién sabe, quizás en el futuro el destino los vuelva a unir, quizás la vida les dé una segunda oportunidad. En el mundo del espectáculo todo es posible y las historias de amor, a veces, tienen finales inesperados. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una mezcla de romance, éxito, presión mediática y misterio, un cóctel explosivo que nos ha mantenido enganchados desde el principio. Una relación que comenzó como un cuento de hadas y terminó de forma abrupta, dejando a sus fans con más preguntas que respuestas, con el corazón roto y la esperanza perdida. Las razones de su ruptura son variadas y complejas, pero lo que es innegable es el impacto que tuvieron como pareja y el legado que dejaron en el mundo del entretenimiento, una huella imborrable que perdurará en el tiempo. Gracias por acompañarnos en este viaje para desentrañar los secretos de Kerem y Hande. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis, y que hayan podido sacar sus propias conclusiones sobre esta historia de amor que nos hizo soñar, que nos hizo creer en la magia del amor y que nos enseñó que, a veces, los finales felices son solo eso, finales. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué creen que pasó realmente entre Kerem y Hande? ¿Cuál es su teoría sobre su ruptura? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenos sus comentarios aquí abajo, queremos leerlos, queremos saber qué piensan y qué sienten. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos fans de Senkalkapm y de las telenovelas turcas, para que también puedan unirse a la conversación y compartir sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.